tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarle esta mañana de martes aquí en TN23. Ya preparado todo el equipo para presentarle lo más relevante del panorama nacional e internacional en una hora más de información. Guatemala participa en 71ª Asamblea de ONU. Migración y economía podrían ser puntos clave durante participación. Amenaza terrorista se vuelve el foco de discursos durante contienda electoral hacia la Casa Blanca. En Bolivia, madre de familia estafa a alumnos graduandos ofreciéndoles un viaje que nunca se cumplió. Masiva migración de familias salvadoreñas denuncian ser víctimas de amenazas de pandilleros. Y es de esta manera como damos inicio a conocer importante información que le tenemos preparada aquí en TN23. Iniciamos con la llamada del señor analista Julius Talamonti, ya que le comentamos que hoy amanecieron 2 privados de libertad asesinados en el Boquerón Santa Rosa. Y queremos conocer la opinión de este analista con respecto a esta situación, ya que es recurrente en nuestro país. Muy buenos días, Julius Talamonti, le escuchamos. Gracias por atender la llamada de TN23. ¿Nos podría brindar usted su opinión al respecto? Claro que sí, licenciada Claudia, muchas gracias, muy buen día a usted y a todos los televidentes de TN23, aparte de felicidades de esta nueva etapa. Lamentablemente déjeme comentarle que una vez más tenemos que comentar precisamente acerca de este enorme descontrol que tienen las prisiones guatemaltecas. No es posible que una cárcel de máxima seguridad entre comillas, imagínese usted cómo es el Boquerón. ¿Qué perfil de privados de libertad tiene el Boquerón? Bueno, son privados de libertad de Mara Salvatrucha. ¿Cómo es posible que en esta cárcel o en cualquiera de las 22 cárceles del país el sistema penitenciario no tenga la capacidad de vigilar y de cumplir con una de sus principales funciones, que es que no se le vayan la guarda y la custodia del privado de libertad? Aquí lo que estamos viendo precisamente es cómo hemos llegado al fondo, a tocar un verdadero fondo en el sistema penitenciario guatemalteco. Cuando hemos hablado de la reforma penitenciaria, estamos diciendo que urgentemente lo que tiene que hacer el Estado de Guatemala es ya no meter tanta gente a la cárcel, claro, los que van cometiendo delitos, por supuesto, pero hay que sacar gente de la cárcel. ¿Para qué? 48% de los privados de libertad están en prisión preventiva. Imagínense ustedes, al día de hoy 21,000 privados de libertad en unas cárceles que tienen espacio para 7,000 aproximadamente. Entonces, si quitamos este 48% de personas, vamos a poder sacar a la calle, siempre ligados a proceso con medida sustitutiva, alrededor de unas 7,000, 8,000 personas. Vamos a contar como Estado de Guatemala con espacio para poder guardar de mejor manera la seguridad de ellos y de la gente que está afuera, y de alguna manera poder ubicarlos en baja, mediana y alta seguridad. Julius Talamonti, quisiéramos conocer, ya que sabemos que en los últimos días se han dado a conocer este tipo de situación, ¿cuál considera usted que sea una de las soluciones inmediatas para poder erradicar este problema que existe en las cárceles de nuestro país? Correcto, licenciada. Una de las medidas inmediatas que hay que hacer entonces, fuera de lo que acabo de mencionar, que es el hecho de poder revisar los procesos de los privados de libertad y sacar, aunque queden ligados a proceso, aquellas personas que no son delincuentes comunes, que por ejemplo están ahí porque atropellaron a una persona. Otra de las cuestiones que por ejemplo se puede hacer dentro del sistema penitenciario es de alguna manera pensar en que no tenemos que estar copiando, como se hablaba la semana pasada, por ejemplo, de modelos dominicanos. Tenemos que construir y que crear un propio modelo penitenciario guatemalteco. ¿Y eso qué demanda? Demanda tener el orden y demanda tener el control en las cárceles. Y para eso hay que tomar acciones que van a ser muy precisas, pero muy decididas y muy valientes. Es decir, si ya los
comités de orden y disciplina, de alguna manera los voceros, quienes llevan ahora el control dentro de las cárceles, están mandando, debemos de demostrarle que es el Estado guatemalteco el que va a retomar el control de cada una de las cárceles. Y para ello entonces para empezar hay que separar a las bandas. No puede ser que las bandas de secuestradores estén juntas, que los mareros, todos los jefes estén juntos, que los narcotraficantes estén juntos para poder delinquir. No, aquí hay que empezar a aplicar la ley como lo permiten hasta los derechos humanos, que dice las normas mínimas de Naciones Unidas para el trato de privados de libertad: 23 horas de encierro por 1 hora apenas de sol, embartolinados, incomunicados de alguna manera, para realmente a los privados de libertad de perfil peligrosísimo, como por ejemplo las personas que están en el Boquerón, ya no sigan delinquiendo, ya no sigan extorsionando afuera, ya no sigan planeando secuestros, robos, y ya no sigan tampoco atentando contra la vida de los propios privados de libertad. Es una acción valiente que tiene que tomar el Estado de Guatemala a través de las autoridades penitenciarias. ¿Y por qué considera usted, licenciado, que no se aplica esto en nuestro país? Lamentablemente no. Lamentablemente en Guatemala hemos dejado por décadas, estimada licenciada, que el sistema penitenciario haya caído a estos trapos de cucaracha que estamos viendo en este momento. Entonces, por ello, necesitamos definitivamente retomar el control a través de acciones fuertes y valientes. ¿La construcción de nuevos centros carcelarios sería una de las soluciones, considera usted? Considero que en este momento no, licenciada, y le voy a explicar por qué. Si construimos más cárceles, realmente lo que vamos a hacer es dentro de 2 o 3 años llenar esas cárceles y vamos a seguir con el mismo problema que tenemos ahorita. Lo que tenemos que hacer, licenciada, en esta reforma penitenciaria es, primero, con las 22 cárceles que tenemos, que realmente son bastantes, son 22, imagínense ustedes, hacer esa depuración de la cual yo venía hablando hace un momento, retomar el control de estas cárceles y de alguna manera, si vamos a invirtamos, está bien, en remozarlas, que va a ser mucho más barato, y remozarlas de una manera muy sencilla, construir bartolinas, por ejemplo, para poder tener 2, 3, 4 personas máximo y no sectores de 400 gentes como hay ahorita. Pero aparte de eso, lo que tenemos que hacer también es capacitar al personal penitenciario. No es posible que un guardia penitenciario esté recibiendo un salario de miseria, que no tenga capacitación, que se forme en apenas 6 meses y que no tenga ninguna otra expectativa de mejora más que en algunos y muchos casos lamentablemente verse cooptado completamente por la corrupción que tiene tomado el sistema penitenciario. Tenemos que brindar mejores insumos al Estado de Guatemala a través del sistema penitenciario para que se retome el control. Hay que dotar a cada cárcel con ingresos, digamos, electrónicos, como los portales electrónicos que se tienen para ingresar a los aeropuertos. No es posible también que las cosas prohibidas estén dentro de las cárceles. Tenemos que tomar medidas bien sencillas. Por ejemplo, ¿por qué dentro de los sectores donde duermen y donde viven los privados de libertad hay tomacorrientes? Eso facilita, por ejemplo, que hayan celulares, facilita que a través de los celulares hayan extorsiones o hayan órdenes para delinquir. Todas esas cosas que parecen mínimas, pero que construyen realmente un orden en un sistema penitenciario fuerte, son las que tenemos que cambiar. Y tenemos que tener autoridades que estén decididas a este cambio, decididas a tomar estas acciones y decididas a combatir la alta corrupción y criminalidad dentro de las cárceles. Sí, sin duda son muchos cambios y muchas reformas al sistema penitenciario. Según sus estimaciones, licenciado, quisiéramos conocer hace cuánto tiempo, según su opinión, se ha perdido el control en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario realmente ha perdido el control poco a poco, paulatinamente, a partir de la década de los años 70. En los años 80 ya se veía realmente una crisis penitenciaria agudizada tremendamente en los años 90 con fenómenos criminales que fueron surgiendo en la década anterior, como el tema de las maras. Y los fenómenos de la seguridad transnacional que han afectado a Guatemala, como el narcotráfico, por ejemplo, ha hecho que hoy por hoy el sistema penitenciario sea pues una colección realmente del mal, la esencia del mal reunida ahí. Fíjese usted cómo es esto. Es más, los jefes, por ejemplo, de las grandes clicas o de las maras, prefieren estar privados de libertad. ¿Cómo es esto de contradictorio? ¿Por qué? Porque están más seguros allá adentro
que estando en la calle, porque encuentran mayor tranquilidad, entre comillas, allá adentro que estando en la calle. Es decir, no podemos permitir que las cárceles de Guatemala estén completamente cooptadas y tomadas ya en esta década en la que estamos de pleno siglo XXI. Y si seguimos así, dentro de 10 años vamos a estar hablando que tenemos 30,000 privados de libertad, vamos a ver grandes motines en este país, lamentablemente por la sobrepoblación que hay, vamos a ver grandes matanzas, ya no de 2 o 3 personas, sino que 50, 40 muertos, y vamos a ver una cantidad de fugas masivas tremendas, porque es insostenible la crisis que hay al día de hoy en el sistema penitenciario. Bueno, agradecemos el tiempo que se ha tomado al licenciado Julius Talamonti, analista, por darnos a conocer su opinión con respecto a esta situación que se registró en horas de la madrugada y que con la cual amanecimos, con la información por supuesto aquí en TN 23, 2 reos fallecidos en el centro carcelario Boquerón en Santa Rosa. Ya con los 2 reos muertos en este lugar suman ya 43 presos que mueren de forma violenta en nuestras cárceles. Ya hemos escuchado la opinión de este analista con respecto a esta situación, ya que él comentaba que las reformas al sistema penitenciario son de forma urgente y que debemos de hacer estos cambios para, por supuesto, tener un mejor servicio en el sistema penitenciario y resguardar la vida de presos y también de las personas que visitan los centros carcelarios en el panorama nacional. Él nos comentaba también que el hacinamiento es claro, pero que dentro de esta crisis el Estado debe retomar el control del sistema penitenciario que según él, según sus estimaciones, se ha perdido desde los años 70. Una situación realmente alarmante y preocupante de lo que sucede en nuestro país con respecto a los centros carcelarios que ya hemos conocido en las diferentes emisiones y diferentes notas que le hemos presentado aquí en TN 23, que la seguridad no es del todo muy bien preparada, pero seguiremos conociendo más información ahora de parte de Rudy Esquivel, vocero del sistema penitenciario, para que nos dé a conocer su tema acerca de la situación, su opinión acerca de la situación que se vive en este lugar, en donde, como le hemos comentado, a la 1 de la madrugada se ha conocido que 2 reos han perdido la vida. Adelante, Rudy Esquivel, le escuchamos. Muy buenos días, gracias por tomar un tiempo de su día para responder esta llamada. Buenos días. Es un gusto atenderle, muy buenos días. Por supuesto, en acción cronológica de manera oficial y puntual por parte de la entidad, como se ha hecho mención, 2 personas en privación de libertad fallecen en un penal, como les comentaba, que le da una dinámica. En primera instancia no se informa ni se confirma ningún dato de una alteración al orden. Con esto no queremos minimizar el escenario de la pérdida de vida de 2 privados de libertad, pero sí ser puntuales que en el hecho del escenario de reclusión que está allá bajo investigación del Ministerio Público no dictaminó en un momento dado un detonante, un escenario de violencia colectiva entre privados de libertad y el centro carcelario. Se descentraliza el hecho que las personas son ubicadas en un área donde guardan prisión privados de libertad que tienen pertenencia a la Mara Salvatrucha, de un total de 550 internos en este centro carcelario. Los escenarios ya de identificación en cuanto a la verificación del registro dactiloscópico del mismo, confirman que se trata de los internos Jonathan Emanuel García, de 22 años de edad, y Edwin Manfredo Ramírez Mazariego, de 19. El primero en mención, sujeto al Juzgado de Paz de Antigua Guatemala por el delito de violencia contra la mujer, había ingresado a este centro carcelario el 10 de septiembre del 2016, del presente año, y el segundo caso de Edwin Manfredo Ramírez Mazariegos, esta persona estaba sujeto al juzgado de primera instancia en narcoactividad y delitos contra el ambiente de Juliapa, Santa Rosa, sindicado de 2 delitos, asesinato y portación ilegal de arma de fuego. Ingresó oficialmente a este penal el 10 de noviembre del 2015, como les comentaba, ya bajo investigación por parte del Ministerio Público, y la oficialización en cuanto al dictamen o el causal de fallecimiento será mediante que generen los resultados de la necropsia de rigor. En este caso, de manera institucional, obviamente el tema es respetar los procesos de investigación. El escenario y la dinámica de reclusión obviamente están tomando todos los mecanismos de prevención que están al alcance institucional y que la ley ordena. Obviamente la dinámica en cuanto a propuesta, como se ha dado en el tema histórico, este es un escenario donde el tema es reformar el sistema carcelario de una manera profunda y eficaz en relación a la exigencia y demanda que el día de hoy tiene el sistema
penitenciario de Guatemala. Eso ya es una dinámica que está en proceso, que está generando las acciones ya materializables, si se puede decir de esa manera, por parte de autoridades ministeriales en relación al cumplimiento de la Política Nacional de Reforma y para generar la entidad que corresponda, la ubicación de perfiles, la cantidad idónea de los centros de detención para el tema de reclusión, aspectos de rehabilitación y obviamente todo tiene que ser reformado según indican autoridades superiores. Como bien sabemos, este tema es recurrente, es el tercer caso de asesinatos en este centro carcelario en el Boquerón. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Rudy Esquivel, ya que tenemos también conocimiento que Boquerón tiene capacidad para 80 reos, pero actualmente tiene a 550 bajo custodia? Bueno, es correcto. En este caso, cada uno de las situaciones o los escenarios criminales en momento dado son considerados y obviamente ya puestos en una investigación y pericia profesional por parte del Ministerio Público, que obviamente que es quien desarrolla las pesquisas meritorias para esclarecer estos hechos, obviamente confirmar, descartar en su momento dado si hay mano criminal en los hechos y todo lo que confiere. Cada uno de estos aspectos, lo que se busca en las autoridades en particular es evitar a toda costa que estos escenarios sucedan. El tema de inmersiones, de requisas, de inspecciones, de readecuación de protocolos funcionales a la realidad estructural es parte de la dinámica actual de trabajo. Obviamente a lo que apuntan y el fin meta es reformar el sistema carcelario. No solamente el Boquerón tiene este fenómeno de incremento poblacional, lo tienen los 21 centros de detención, cada uno en menor o mayor cuantía, pero en efecto es un referente. El tema del preventivo de la zona 18 es un ejemplo tangible. Tenemos una capacidad máxima para 1.200 y estamos arriba de los 4.700 privados de libertad. El Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa tiene una capacidad máxima para 250 internas y al día de hoy reporta 1.070. El Centro de Detención Femenino, que es el cumplimiento de sentencia para mujeres, tiene una capacidad máxima para 125. El día de hoy reporta 695. Y obviamente cada penal tiene ese tipo de referentes, pero no es solamente el tema de la cantidad de personas privadas de libertad, es el tema de los perfiles de reclusión. Recordemos que de 1967 a la fecha, la estructuración de cada uno de los penales variando en su exigencia y demanda, y es decir, al día de hoy son más de 20 perfiles de reclusión con una situación, en este caso específica, en situación jurídica o en tema de género, pero obviamente esto va más allá en el tema de reclusión, es lo que se está proponiendo, se ha diagnosticado y es un fenómeno que se vivió años anteriores. Recordemos en el tema de la historia, Penitenciaría Central de Guatemala, 88 años de historia, fue creada para un máximo de 495 internos, culmina con una función de más de 2.500 privados de libertad. Igualmente se está viviendo un escenario no similar o no idéntico, pero con un referente de exigencia de incremento poblacional, a la cual las autoridades ya lo han diagnosticado y han propuesto, y el encaminamiento va a que obviamente es generar la nueva política de reforma de manera de una ejecución adecuada con el nuevo modelo carcelario. Agradecemos al vocero del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, por tomarse un tiempo de su día para atender esta llamada de TN23 y darnos su opinión con respecto a lo que ha sucedido en el Boquerón. Él ya ha comentado que han sido identificadas las dos personas, Jonathan Emanuel García, de 21 años, que había sido ingresado el 10 de septiembre de este año, y Manfredo Mazariegos, que tenía ingreso desde el 10 de noviembre del año 2015. Hemos cubierto la información, por supuesto, más relevante de lo que acontece en este tema, que por supuesto se dio a la 1 de la madrugada en el Centro Carcelario Boquerón, Santa Rosa. Y seguimos con más información. Ahora retomamos el tema de las lluvias que están causando daños en infraestructura que comunican a las comunidades. Ante esto, las autoridades de la cartera de comunicación indicaron que será hasta el otro año que reparen los puentes dañados por el invierno. A pesar de los daños que existen en 60 puentes de Guatemala provocados por el constante uso y las lluvias, el Ministerio de Comunicaciones no iniciará el proceso de reconstrucción este año. Tendríamos que reprogramarlos con el presupuesto del año entrante, que ahí con Covial estaríamos utilizando una parte. Y esto es más preocupante, ya que a pesar que las autoridades ya recibieron alertas, no tomarán cartas en el asunto, porque no cuentan con los 115 millones para iniciar el proceso de reconstrucción. Según nuestro director de INSIBUME, nos ha manifestado que en el mes de octubre tenemos pues prácticamente
serios problemas. Va a venir agua bastante, probablemente algunas inundaciones. Entre los puentes que serán priorizados por daños severos están el Bombillo de Petén, el Jobo de Jutiapa, la Palmilla de Zacapa y Concuá de Baja Verapaz. Y sin lugar a dudas, las llamas que consumieron los locales de los más de 12 comerciantes de la terminal causaron una desgracia para los afectados, quienes con esfuerzo están trabajando para reconstruir sus comercios, por lo que pernoctaron la noche del pasado domingo durmiendo en camas improvisadas hechas de cartón y esponjas. A 2 días de que se registrara el incendio acá en la terminal zona 4 capitalina, los trabajadores, los inquilinos de este lugar nuevamente iniciaron con sus labores para poder reconstruir todos los locales. Fueron al menos 10 locales los que se quemaron completamente tras el incendio registrado acá en el mercado de la terminal zona 4 de la ciudad capital. Esto ocurrió en el sector donde se vendían flores el sábado en horas de la mañana. Las personas se han unido para poder trabajar en conjunto, todos los inquilinos que vivían en este lugar, para poder reconstruir estos locales, e incluso han compartido el desayuno entre todas las personas que laboran en este lugar. Sí, me quedé sin nada, sin ninguna mi chamarra. Bendito sea Dios que a mis vecinos entre todos los apoyamos. A lo largo de estos días se han podido observar tristes imágenes, ya que en este lugar habitaban varios menores de edad también. Todas estas personas han tenido que dormir prácticamente al aire libre, en camas improvisadas de cartón, esponjas y algunas chamarras que los otros vecinos del mercado La Terminal les han regalado. Doña Lubia, cuéntenos, ¿hoy tuvieron que compartir alimentos entonces? Sí, aquí mire, por el momento solo tenemos ahí tomatillo asado para que todos comamos aunque sea un chirmolito. ¿Se han unido los mismos vecinos afectados? Sí, todos estamos unidos, gracias a Dios, todos. Todos los que están trabajando también. De esta manera es como se inició este lunes acá en el mercado La Terminal de la zona 4 capitalina. Todas las personas, específicamente los afectados, tuvieron que convivir y entre ellos mismos compartieron alimentos. También, pues todos ellos tuvieron que trabajar en manera conjunta para poder iniciar con la reconstrucción de todos los locales. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Hablemos ahora de las licencias de conducir, y es que facultar a una persona para conducir requiere de varios requisitos para comprobar que se encuentra apta para manejar un vehículo y así no poner en riesgo al resto de automovilistas. Pese a ello, a algunos les pareciera no importarles ya que estas pruebas, por lo que recurren a obtener una licencia de forma irregular, fortaleciendo así los negocios ilícitos. Para obtener la primera licencia de conducir se necesita cumplir con determinados requisitos, como por ejemplo, certificado de aprobación de examen teórico práctico de manejo, extendido por una escuela de automovilismo autorizada por el Ministerio de Gobernación, examen de la vista emitido por una clínica óptica u oftalmólogo profesional colegiado activo, que cumpla con los requisitos establecidos en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, estos requisitos indispensables de comprobarse para los aspirantes no se realizan, generando el negocio para quienes venden dichos documentos. Así se evidenció en el programa Expedientes, situación que ha generado distintas reacciones. Que no existe control, en este caso por el Departamento de Tránsito, lo que es bastante difícil, porque obviamente están los instructores, los que tienen a cargo de hacer las evaluaciones en cuanto al manejo del manejo de los vehículos, y es ahí donde prácticamente también se da mucha discrecionalidad y pues obviamente esto se ha convertido en un negocio. Entonces yo considero que deben de ejercerse mayores controles.
Pero bien reza el dicho, tanto peca el que paga como paga el que peca, porque el negocio es posible por los malos guatemaltecos que sin pensar en la responsabilidad que representa conducir, compran las licencias sin siquiera saber cómo funciona un vehículo, aprendiendo en el camino. Situación que ocurre incluso con algunos pilotos del transporte público, según la Defensoría del Usuario de la PDH. Probablemente sea una de las causas por las cuales se ha incrementado la cantidad de hechos de tránsito colectivos. El fin de semana se registraron al menos 5 hechos de tránsito colectivos, microbuses y autobuses de transporte de pasajeros, y con la causa de más de 5 personas fallecidas. El Departamento de Tránsito podría o debería de reestructurar los procedimientos que tiene. Debería haber transparencia también en la gestión de este tipo de servicios. El tema de las alianzas público-privadas o darle a empresas particulares la administración de cierta parte del trámite también, con una verificación mucho más detallada, con participación de otras instituciones que velen realmente por el cumplimiento fiel de la ley. Para expertos es necesario que se eliminen los intermediarios para tener un mayor control, pues esto propicia los acuerdos bajo la mesa. Hay personas que le ofrecen a usted su licencia, que le ofrecen realizar todos los trámites, cuando debe de ser es un trámite personal y debe ser un trámite estrictamente personal, que le sale mucho más económico. La falta de cultura de denuncia en estos temas es fundamental y el tema central es la corrupción. Los guatemaltecos no debemos de prestarnos para este tipo de acciones y obviamente realizar las denuncias correspondientes. Las denuncias por la venta de licencias sin cumplir con las evaluaciones no son presentadas a las distintas entidades, situación que sirve de reflexión para los ciudadanos, ya que desde actos como estos es como se contribuye con la corrupción que tanto se repudia. Interesante reportaje que le hemos presentado aquí en TN23 con respecto a las licencias y cómo se obtienen de forma ilícita actualmente. Es momento de una pausa y en breve volveremos con más información. Congreso de la República pide depurar listados de ONGs que reciben aportes del Estado. ENADE 2016 busca promover mejor calidad de vida en ciudades intermedias. Ministerio de Finanzas realiza primera subasta electrónica inversa para adquisición de insumos a precios razonables. Zoológico La Aurora será el escenario de exposición fotográfica de nuestra bella Guatemala. Y ya estamos de vuelta con más información. Gracias por unirse a la programación de TN23 y juntos conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Y ya le presentábamos antes de ir a la pausa el problema que existe ahora en la obtención de licencias, que es de forma ilícita actualmente. Y para ello nos comunicamos con el señor Otoniel Sandoval. Él es director del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, ya que él ha brindado hace unos momentos una importante conferencia de prensa que está en desarrollo y se refiere a la problemática generada en los procesos de obtención de licencias de conducir. Escuchemos lo que él ha dicho en la conferencia de prensa. Autorizadas por el Departamento de Tránsito. También hicimos supervisiones a los diferentes centros de evaluación para la obtención de licencias. Y nosotros encontramos de que había distintas deficiencias administrativas en diferentes escuelas para enseñanza de la conducción de vehículos, y fueron sancionadas estas escuelas con sanciones administrativas que fueron de suspensión de sus actividades de 5 días hasta 30 días.
hemos suspendido actualmente más de 15 escuelas de las 37 que quedan, porque unas suspendimos, unas 15 o 16, un poquito más, y una que se canceló definitivamente porque no existía como físicamente como una escuela, solamente estaba cumpliendo como el documento únicamente. Hemos empezado a trabajar duramente con esto, se llegó a la derogación de esa escuela y actualmente también por el trabajo que se sigue realizando en el Departamento de Tránsito, se llega a la suspensión del Centro de Evaluación de Conductores de Vehículos Zona 18. Este centro actualmente lleva un poco más de un mes de estar sin funciones por anomalías que se encontraron en la emisión de certificados para la obtención de licencias. Y estamos ahorita en el proceso correspondiente para que las autoridades superiores decidan el destino de este centro de evaluación zona 18. Actualmente está suspendido hasta nueva orden y nosotros continuamos trabajando. Cuando iniciamos a trabajar en el Departamento de Tránsito, en nuestra administración tuvimos la necesidad de elaborar una directriz que se llama Directriz 01-2016, que esta rige los controles y los quehaceres de los centros de evaluación. Y ahí empezamos a poner orden. Quizás en algunas ocasiones sintieron que se estaba haciendo alguna persecución, pero lo cual no es ninguna persecución, que estamos en contra de las escuelas. Es únicamente el ordenamiento que se tiene que hacer para el buen funcionamiento de los diferentes centros de evaluación. Actualmente estamos dándole seguimiento al caso del documental que salió el día domingo. Es un documental que a nosotros nos ayuda mucho como jefatura del Departamento de Tránsito, porque aquí encontramos otras formas ilícitas que utilizan las personas para obtener una licencia, y lo hacen a través de los denominados tramitadores. Por eso nosotros hacemos un llamado a toda la población guatemalteca a que no utilicen intermediarios para hacer algún trámite que es de beneficio personal, que no utilicemos los tramitadores. Vuelvo a recalcar que los tramitadores para lo que es el Departamento de Tránsito no están reconocidos y para mí son ilegales. Su funcionamiento es totalmente ilegal porque no están amparados en ninguna normativa. Con relación a lo que les mencionaba del Centro de Evaluación Zona 18 que fue cancelado, también le hago el conocimiento que nuestro delegado que desempeñaba el cargo en ese centro, en este momento se le está iniciando su procedimiento administrativo para darle destitución respectiva, porque él, si tenía conocimiento de los hechos que estaban sucediendo, no lo denunció en su momento, y de esa razón nosotros estamos dándole su proceso administrativo respectivo para que llegue a determinación de la destitución respectiva. También, a lo largo que llevamos estos 10 meses de trabajo, hemos hecho diversas denuncias de diferentes casos que hemos encontrado en el desempeño del funcionamiento de diferentes casos del trabajo administrativo, ya que cuando venimos acá no encontramos ni archivos ni documentos que pudieran hacer. Todo eso fue denunciado a las autoridades competentes, a la Fiscalía General del Ministerio Público, interpusimos denuncias a la Procuraduría de los Derechos Humanos, enviamos informe también al Congreso de la República. El caso de la zona 18, enviamos copias a todos los órganos que puedan ser posibles, a nuestros mandos superiores, señor director general, director general adjunto, al señor ministro, tiene conocimiento de esto, ya tiene el caso en su poder, y aprovecho la ocasión para manifestarles nuestro agradecimiento a nuestro señor ministro de Gobernación, a los señores viceministros, al señor director general de la Policía Nacional Civil, que nos ha dado todo el respaldo y todo el apoyo para que continuemos transparentando
el trabajo que realizamos aquí en el Departamento de Tránsito y que podamos continuar dándole el servicio que la ciudadanía guatemalteca se merece. También quiero aclarar los comentarios que el día de ayer se dieron en diferentes medios de comunicación, que eran que estábamos realizando allanamientos en Maipo, caso que no es verídico. Es totalmente falsa la noticia, porque no se realizaron ningún allanamiento. Al oír nosotros que estaban dando esta noticia, inmediatamente una unidad del sector se acerca a Maipo a verificar si efectivamente se estaba dando allanamiento, pero no se informó que era totalmente falso, que no estaba la presencia del Ministerio Público ni de otra organización de la Policía Nacional Civil para dar los allanamientos. El caso continúa bajo investigación. Nosotros también deduciremos las responsabilidades a quien se las tengan que ganar. En caso administrativo ya les mostré lo que salió de aquí del centro de evaluación y nos damos cuenta de que hay unas deficiencias en los controles internos que tiene el centro de emisión de licencias, en este caso el Maipo. Maipo es una institución particular que fue contratada por la Dirección General de la Policía Nacional Civil para la emisión de las licencias. Y es una empresa que trabaja para la Policía Nacional Civil, y entonces nosotros sí tenemos la potestad de poder investigarlos y deducir si tienen algunas responsabilidades en los controles o para mejorar los controles y los filtros que sean necesarios para un mejor servicio a la ciudadanía, y que los casos que se dieron, como este caso que no se fijaron que había alteración en el documento, pues también vamos a tomar las averiguaciones y las decisiones correspondientes. Es lo que tengo que informarles, y no sé si Ligero tiene algo. Entonces, muchas gracias, es todo lo que tenemos para informarles el día de hoy. Muchas gracias. Para que quede claro, entonces solo en el centro de evaluación de zona 18 se encontraron estas anomalías. En el caso de los delegados de la PLC y los Maipo, ahí no hubo responsabilidades que ustedes pudieran determinar. Como les repito, el centro de evaluación zona 18 se suspendió hace un mes. Desde el mes de agosto se tomó la decisión de suspender el centro de evaluación zona 18 y está bajo procedimiento administrativo en conocimiento de las autoridades. Con el caso que se menciona del reportaje del día domingo, también estamos dilucidando la situación y para deducir las responsabilidades. Si nuestro delegado de tránsito incurrió en alguna irresponsabilidad, tendrá su sanción correspondiente. Director, ¿ustedes cuántas denuncias tienen, sin tomar en cuenta el caso documentado por la televisión, de cuántas personas podrían haber sido estafadas por adquirir la licencia de conducir, y si han presentado denuncias penales ante el Ministerio Público en contra de las personas que están alterando los documentos, que ya son documentos oficiales? Sí, en este caso, mi licenciada Sharon le va a dar la respuesta. Mucho gusto. Nosotros hemos habilitado desde que tomamos el puesto un correo electrónico para que interpongan las denuncias con respecto a la emisión de licencias, la forma de obtenerlas, como establecía el comisario general, de las evaluaciones y los cobros indebidos que les realizan los tramitadores. El correo electrónico es denuncias@transito.gov.gt. Lamentablemente en ese correo hemos recibido únicamente 3 denuncias en lo que va del año. Es por eso que instamos a la población a que denuncie estos cobros indebidos y primero que todo pues no se acerque a los tramitadores, que es ya un trámite que no está establecido en ley, ir con una tercera persona. Entonces sí necesitamos que ellos vayan al centro de evaluación directo y que en el momento en que detecten algo pues que lo denuncien. Sí instamos a que empiecen a denunciar. A título de jefatura, nosotros desde que tomamos el puesto llevamos más de 5 denuncias interpuestas en varios temas administrativos que encontramos. Como les repito, reiterando lo del comisario general, encontramos un departamento desprovisto de procedimientos y de controles administrativos en temas tanto de escuelas como centros de evaluación.
la obtención de licencias, que son de los temas más delicados del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y como bien se ha establecido en varios medios de comunicación, era un secreto a voces, que ya era pues una forma bastante clara de corrupción. Entonces sí, nosotros hemos procedido a más de 5 denuncias ante el Ministerio Público. Y actualmente, ¿cómo se encuentran estos 3 casos que ustedes recibieron por medio de ese correo electrónico? Con respecto a los 3 denuncias que se hicieron, era básicamente con específico hacia las ópticas que están registradas para que evalúen a las personas en la vista, y ya están en trámite. Algunas sí se les van a proceder pues a sancionar, que depende del tipo de la ilicitud que hayan cometido. Se procede a revocar el código que les autoriza a ellos funcionar para el Departamento de Tránsito y seguir realizando estas pruebas de la vista. ¿Hace cuánto tiempo que presentaron esas denuncias? Tenemos una denuncia de una persona como en el mes de marzo. A esa óptica pues ya se le han emitido sanciones, y con respecto a las otras 2 fueron alrededor de hace 2 meses que no se logró dilucidar. Pues la persona, lo que nos limita a nosotros mucho es que la persona ya no le da seguimiento cuando nos acercamos a ellos, ya no presenta nada. Y el problema también que vemos muchas ocasiones es que cuando los tramitadores o alguna persona le solicita dinero para realizar el trámite, la persona accede a pagar, que entonces ahí ya se vuelve, como lo estaba estableciendo un analista de la USAC ayer en varios medios de comunicación, está la forma pues ya de ofrecer, y cuando ya se recibe cohecho activo y cohecho pasivo, necesitamos que las personas no accedan a pagar, porque si no, entonces el Ministerio Público ya establece de que ellos también formaron parte de ese delito. Entonces es donde necesitamos terminar la cadena de corrupción, de que les pidan, pero que ellos no acepten eso, a dar esa cantidad de dinero. En el caso de la persona del Centro de Evaluación de la Zona 18, el comisario nos decía que ya iniciaron el proceso administrativo para su destitución, pero esta persona será investigada penalmente. Con respecto al delegado de tránsito, que lamentablemente pues también participó en estas anomalías detectadas, sí está bajo investigación. Quisiéramos darle más información con respecto al tema de zona 18 en específico, pero como establece el comisario general, se encuentra ya el expediente ante las autoridades competentes para las sanciones o cancelaciones administrativas, y ante el Ministerio Público, que sí nos prohíbe la ley hablar sobre temas que están bajo investigación, pero el delegado sí se encuentra él de forma personal y totalmente denunciado. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Se puede? No. ¿No se puede? Comisario, ¿cuántas academias autorizadas tiene el Departamento de Tránsito? Actualmente quedan 67 escuelas. 67 escuelas, porque eran 68, pero ya la superioridad ordenó la cancelación de una porque no existía físicamente. Actualmente hay 67. ¿Y bajo investigación cuántas aproximadamente se tienen? Bueno, ahorita tenemos 8 bajo investigación directa, pero en cierto modo todas las escuelas tenemos ahí, les pasamos nosotros una circular en la cual nosotros vamos a estar constantemente haciendo supervisadas todas las escuelas. Usted decía, comisario, que iniciaron sus labores a finales del año pasado. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Algún tipo de anomalías o qué habían, digamos, de lo que dejó el gobierno pasado? Sí, como le dije, nosotros encontramos un departamento bastante deteriorado, con bastantes deficiencias, las cuales las dimos a conocer y lo denunciamos directamente a la Fiscalía General de la Nación. Señor comisario, usted decía que ya se han presentado denuncias a la Fiscalía, al Ministerio Público, a la Fiscalía de Derechos Humanos. ¿Cuántas son? ¿Son 5 las que decía la sesión mañana? ¿O cuántas denuncias han presentado puntualmente al Ministerio Público? Exactamente, son 5 denuncias que se han realizado. No sé si alguien más tiene otra pregunta, compañeros. Bueno, muchas gracias y continuamos. Si lo quieren. Eso es la persona que hizo
Esta fue la conferencia de prensa que ha brindado el señor director del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Otoniel Sandoval, y también Sharon Umaña, subdirectora del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, quienes se han referido a estas más de 15 escuelas de manejo que han sido sancionadas, de 37 existentes y un centro de evaluaciones ubicado en zona 18 que fue suspendido. El llamado es para la población para que no obtengan de forma ilícita las licencias de conducir. Recuerden que como conductores tenemos la responsabilidad de nuestra vida al momento de tomar el volante y también la responsabilidad de la vida de los demás, y para ello hay que evitar los accidentes tomando en cuenta que esta forma ilícita. Bueno, y en otro hecho de violencia se reportó un muerto y 3 heridos tras un ataque armado registrado en la entrada a la colonia Pinares del Norte, zona 18. El ataque ocurrió cuando varias personas se encontraban en un car wash. Los trabajadores de un car wash ubicado en la entrada principal de la colonia Pinares del Norte, zona 18, fueron atacados con arma de fuego por desconocidos. En total, resultaron 3 hombres heridos que fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, entre ellos un estudiante de 14 años que caminaba en el sector y fue alcanzado por una bala perdida. En el lugar falleció uno de los trabajadores del negocio. En la entrada principal a la colonia Pinares del Norte, zona 18, desconocidos originaron una balacera en contra de un grupo de personas que se encontraban en el lugar. Al lugar fueron alertados paramédicos de bomberos voluntarios de las compañías Cuarta y 50, quienes han auxiliado a 2 personas de género masculino con heridas de arma de fuego. Son estabilizados y trasladados a la sala de urgencia del Hospital General San Juan de Dios, donde han sido identificados como Pedro Miguel Jacome Vélez, de 14 años, Jeffrey Alejandro Escobar Villafuerte, de 20 años de edad. Lamentablemente, en el lugar del ataque ha quedado una persona de género masculino fallecida. La tercera víctima fue trasladada por bomberos municipales al Hospital General. En el lugar del ataque también se encuentra una venta de tacos, por lo que no se descarta que el crimen fuera perpetrado por extorsionistas que acechan a los propietarios de ambos negocios. Y por causas que se desconocen, un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida en la 6ª Avenida y 9ª Calle de la Zona 4 capitalina. Socorristas de bomberos municipales indicaron que el fallecido no presentaba heridas visibles y tampoco señales de violencia. La víctima vestía pantalón de tela azul, camisa tipo polo, chaleco verde y zapatos negros. Las primeras líneas de investigación señalan que las causas de muerte pudieron ser por causas naturales. Personas que transitaban por ese sector manifestaron no conocer a la víctima. Fiscales del Ministerio Público realizaron las diligencias que establece la ley y autorizaron el traslado a la morgue del INACI. Bueno, esto es lo que ha sucedido en los últimos momentos en nuestro país. Ya le hemos informado de lo más relevante. Es momento de una pausa, pero en breve usted no puede cambiar de canal porque regresaremos con más noticias.